Bienvenidos a la comunidad cristiana de Catedral de la Alabanza. Una iglesia que cree en que el mensaje del Evangelio impacta integralmente al hombre y la mujer en sus tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Nuestra visión es impactar a la sociedad en todos sus campos y esferas con el mensaje transformador del reino de Dios. Un mensaje de buenas nuevas, actual y basado en los principios de Dios que permanecen vigentes para este tiempo. Nuestra forma de lograrlo es a través de los grupos de crecimiento y hogares de paz, instancias donde las personas se reúnen para ser atendidos, edificados y aconsejados en los valores que se desprenden de la palabra de Dios. La familia ocupa un lugar importante en nuestra comunidad. Somos una iglesia compuesta por familias, por lo que constantemente estamos capacitando a esposos y padres, hijos y jóvenes, niños y ancianos. A través de nuestra fundación Redes de Esperanza, desarrollamos una importante acción social, principalmente entre la infancia y una labor enfocada en la prevención del abuso sexual infantil. Junto con ello, el programa Puertas de Esperanza desarrolla una sólida labor en hospitales de la región metropolitana, asistiendo a los padres de niños que sufren enfermedades terminales. Las artes tienen un espacio importante en Catedral, a través de los distintos grupos musicales, el teatro, la danza y variados proyectos audiovisuales, sonido y multimedia. También nuestros niños son atendidos por un equipo de trabajo especializado en la capilla infantil, donde con técnicas y métodos apropiados, los pequeños son instruidos en principios y valores que entregan fundamento para sus próximos años. Nuestros ancianos tienen una acción especial en el programa Manantial de Esperanza, donde encuentran un espacio de reconocimiento y apoyo. Nuestros grupos juveniles desarrollan planes de intervención social y reuniones de inspiración, con el propósito de equipar desde adolescentes a jóvenes mayores para los desafíos actuales. Para los pastores José y Flor Ferrada y su equipo pastoral, es una alegría decirles: bienvenidos a la familia Catedral de la Alabanza. Bienvenidos un domingo más. Les invito, cantemos juntos al Señor Jesucristo esta mañana. Es tiempo de adorar con pasión. Sí, es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Sí, Padre, es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Sí, tú eres santo, tú eres digno. Padre, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo.
viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cantemos juntos al Señor. Sí. Exaltamos, Padre, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, sí, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres Padre, tú eres santo. Tú eres digno. Oh, digno, digno, digno. Digno es tu nombre, Señor. Solo tú eres aquel que cubre multitud de errores, multitud de pecados. Solo tú. Te adoramos a ti. Te exaltamos. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Santo es tu nombre, Jesús. Solo tú eres digno, solo tú eres santo. Te adoramos juntos, tu pueblo, tu gente, tu iglesia. Recibe adoración, Padre. Sí. No tengo nada para
no hay nada, y no hay nada que me enamore más, nada, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Aleluya. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Gracias. Me inclino ante ti. Recibe nuestra adoración. Recibe, Señor, nuestra gratitud. Te adoramos a ti. Solo tú eres Dios. No hay otro igual que tú. A ti te debemos, Señor, tantas cosas. Eres el único que cubre multitud de errores. Bendito es tu nombre, Jesús, santo, digno, digno. Aleluya, aleluya. Santo, santo es tu nombre. Digno, Cordero de Dios. Santo, santo, digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Aleluya. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y tu adoración. Digno es tu nombre por siempre, Padre. Aleluya. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza
gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te damos gloria y honor, te damos gloria y honor solo a ti. Santo, santo es tu nombre en toda la tierra y en el cielo. Aleluya. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Aleluya. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Aleluya. La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Sí, la creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya. Precioso es tu nombre, Señor. Podemos adorarte juntos. Aleluya. Aleluya. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, dice el apóstol, andemos también por el Espíritu del Señor. Aleluya. Bendito es su nombre. Adoramos su presencia santa. Adoramos a nuestro Señor y a nuestro Rey maravilloso. Amada iglesia, ahí que estás en tu casa, levante sus brazos, levante su corazón, levante su espíritu y adoremos unos momentos al Señor Todopoderoso, Dios de gloria, Dios de poder, Dios que traspasa y que trasciende, Dios que trasciende los tiempos. Ese Señor es el que está en esta mañana presente, amada iglesia, y que estás en tu hogar. Abraza la presencia del Señor. Ahí que estás en tu hogar, abraza al Señor. No estás lejos, sigues siendo parte de un cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, su novia amada. Amada iglesia, siente el abrazo del Señor en este domingo que venimos a celebrar el nombre de Cristo. Oramos y a través de la pantalla bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, bendecimos a los padres, madres, hijos que están ahí alrededor de esta conexión. Los bendecimos, sea fortalecida su vida, sea cubierta su vida si está pasando tristeza y dificultad. El abrazo del Espíritu Santo le rodea en esta mañana. Confiamos en un Dios que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa nuestras propias capacidades. Él es el Cordero inmolado, Él es el Cordero que ha trascendido. Su sangre preciosa nos ha dado libertad y nos ha dado oportunidad de vida. Ese es el Señor al cual usted y yo hoy adoramos y exaltamos. Señor Todopoderoso, gracias, gracias Señor por este tiempo. Gracias por tenerlo a usted en nuestras vidas. Te adoramos, Señor amado. Te adoramos. Amén. Muy buenos días, querida catedral. Qué lindo y qué bueno es que nos podamos reunir un domingo más. El Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Como alabábamos al Señor hace unos minutos y exaltábamos a este Cordero precioso que derramó la sangre
en esa cruz por usted y por mí. Él es fiel, Él es bueno y Él está hoy a su lado y en su corazón. Y ya este domingo tenemos algunos avisitos que dar, pero no queremos dar ningún aviso sin antes saludar a nuestras visitas que quizás se estén conectando, quizás por primera vez con nosotros, algún amigo, algún hermano de esta congregación le haya invitado. Sea muy bienvenido. No es casualidad que no haya conectado, es porque Dios tiene algo especial para usted este día domingo. Y para la hermandad, queridos, usted sabe que el Padre es bueno, ha sido fiel. Esta semana hemos vivido varios grupos de la congregación, hemos estado en tiempos de bautismo, donde el Señor se ha glorificado, ha sido un lindo tiempo, y todos concluíamos en algo, que aún en medio de la crisis, el Señor sigue agregando a los que han de ser salvos. Así que sigamos como iglesia haciendo nuestra labor de llevar las buenas nuevas de salvación a quien necesite escuchar la palabra. Así que, iglesia amada, un abrazo, bienvenidos, y parto con algunos avisos importantes. Bueno, viene la Feria de Emprendedores. Como muchos ya saben, tuvimos que cambiar la fecha. Como hemos retrocedido a fase 2, tuvimos que hacer estos cambios. Así que, pero nuestros hermanos están ahí, pendientes, si quieren bendecirnos. Así que este lunes y martes 14 y 15 de diciembre, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, van a estar prestando su servicio a través de esta instancia, donde nosotros podemos venir a cooperar, a ayudar, a buscar nuestros regalitos de Navidad. Así que hagamos cuerpo, bendigamos a nuestro hermano. Así que todos a ser parte de este día lunes y martes con la Feria de Emprendedores. ¿Bien? Y bueno, por ahí ya hemos visto que se nos acerca Navidad y qué linda fecha. Aún en medio de toda esta pandemia, es lindo celebrar nuestra fiesta especial de Navidad. Y qué mejor que la iglesia del Señor que sabe y que entendemos que es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este próximo domingo 20 tendremos un culto especial de Navidad, así que no se lo pierda. Tendremos momentos lindos que vamos a recordar y los invitamos a que sean parte ese domingo 20 y para prepararnos por nuestras fiestas de Navidad. Así que espero que cada uno de mis hermanos tenga un lindo momento junto a su familia en estas fiestas que ya están prontas a llegar. ¿Qué les parece si damos gracias al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos? Sé que cada uno ahí en su hogar ha apartado en su corazón su ofrenda, su diezmo que ha decidido entregar al Señor. Y yo quiero leer una porción de la palabra ahí en Efesios capítulo 6, versículo 13. Compartía una palabra con el grupo y me tomaba de este texto hace unas semanas atrás, donde dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano querido, revestidos de toda la armadura de Dios. Ahí en ese versículo 13 específicamente, toda. Y usted sabe de qué consta la armadura de Dios, donde está la fe, donde está la justicia, donde está la verdad. Hermano, le animamos en esta mañana a que usted pueda armarse de todos los implementos que esto requiere, porque tenemos una batalla, pero esta batalla es de fe. Así que no se canse, aun cuando venga el día malo, aun cuando esté viviendo este día malo. Esta armadura, el estar cercano a Cristo, nos permite vivir el proceso y cuando termine el día malo, estar firmes, no acabado, no destruido, quizás algo herido, quizás algo agobiado, pero no destruido. Así que esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Por lo tanto,
Cuando nosotros traemos nuestras ofrendas, traemos nuestros diezmos, estamos en esa confianza, que estamos acorazados, que estamos protegidos por el Espíritu Santo que nos guía, que nos acompaña. Por lo tanto, ¿de qué hemos de temer? Más bien el Señor afirma nuestros pasos. Entregue su vida en servicio. En el día bueno o en el día malo, sea generoso con el Señor. En el día bueno o en el día malo, Cristo es real y está presente. Así que no tenga temor con lo mucho o lo poco, con el tiempo que está ofrendando. Aquí habemos muchos que estamos ofrendando tiempo también, pero lo ofrendamos en gratitud, lo ofrendamos en amor, porque hemos creído en un Dios poderoso. Así que tome ahí su dinero, o mejor dicho, ahí su pantalla, su transferencia, su celular, su computador, y transfiera en confianza. Cada uno de ustedes sabe la cuenta, la puede solicitar, pero entreguemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos con gratitud en el corazón. Damos gracias al Padre, ¿le parece? Amado Señor, cuántas gracias tenemos que dar en esta hora por su gran fidelidad. Cuántas gracias, Señor, tenemos que dar porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuánta verdad hay en esta palabra que me impulsa a creer aún más, sabiendo que aún estando en un día malo, si me acorazo de usted, terminaré esta batalla firme en usted. Es por eso que hoy yo puedo ofrendar junto a mis hermanos con gozo y alegría, porque sabemos dónde hemos construido nuestra vida y nuestra economía, en la roca que es Cristo Jesús. Agradecemos este tiempo y damos con generosidad, con gratitud de lo que hemos recibido de parte suya. Hoy lo entregamos con gratitud de corazón. Somos bendecidos en tu santo nombre. Amén. Gracias, Señor. Hermano, espero que haya abrazado esta palabra y hoy día nos acompaña también nuestro pastor Cristian, que tiene un aviso muy importante que dar, así que les dejo con él. Que el Señor les bendiga y que sea una semana bendecida. Amén. Pastor. Muchísimas gracias, Claudia. Es un honor y una enorme alegría poder sumarme junto a ti y junto a todos los que estamos aquí en este tiempo de agradecer al Señor. Cada vez que damos a Dios, cada vez que le damos a Dios, lo que estamos haciendo es una guerra espiritual sobre nuestra tesorería, sobre nuestra casa. Cuando Dios entra a tu billetera, Dios también tiene el señorío sobre esa parte de nuestra vida. Y es bueno, nos conviene hacerlo así. Ahora, naturalmente es un tiempo donde en forma voluntaria hemos decidido libre y soberanamente servir a Dios, no solo con lo que somos, sino que también con lo que Él nos ha dado. Es una gran alegría poder saludarte esta mañana de domingo, donde las circunstancias han mutado, las circunstancias han cambiado. Y a nosotros y al equipo de trabajo audiovisual, de sonido, de data, también obligó a reordenar rápidamente todas las piezas, y doy tantas gracias al Señor, porque en este lugar hay un equipo de servicio, de servidores que al pie del cañón hacen que las cosas sucedan. Bendigo al Señor por eso. Gracias al Señor por la generosidad de cada uno de quienes han decidido servir en este ministerio de la Catedral de la Alabanza. Y hablando de cambios, vaya, este año entramos a diciembre, bueno, hace un rato ya, y no son pocas las voces que dicen que se vaya diciembre, que se vaya pronto, que se vaya el 2020, pronto. Yo he estado pensando al respecto. He estado pensando en, por ejemplo, en esto que me llamó mucho la atención. Y voy a ir a algo especial que quiero compartir con todos ustedes en sus casas. La revista Time, en su portada de diciembre, simplemente coloca un 2020 y una X, graficando lo que muchas personas están pidiendo, que se vaya este año 2020. A mí me hizo pensar, en lo natural,
hay razones. Yo, por ejemplo, estoy un poco agotado de usar esto. No es fácil, sobre todo con este calor, no es fácil hacerlo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que Dios mismo dice que los pensamientos y los caminos de Él no son los nuestros. Entonces, estamos convencidos de que el Señor sigue actuando y sigue haciendo, pese a que este año ha sido especialmente de remar contra la marea. Como le tocó a los discípulos, ¿no? Navegar con el mar en contra, en muchas áreas. Pero créeme, el Señor no ha dejado de estar allí, en el barco. Él va arriba. Él está con su iglesia. Y aunque en lo natural las cosas se pongan picadas, así como el mar se ponga tempestuoso, difícil, hay cosas que debemos considerar. Y es que en lo espiritual hay que levantar los ojos arriba, al cielo, ¿no? Y ver que los campos están cada vez más maduros y listos para cegar. La razón de tomar este momento es para decirte que efectivamente en lo natural, en el calendario, y aprovecho de responder un comentario en el culto del domingo pasado. Alguien escribió y decía, sí, pero la Navidad no es en diciembre. Absolutamente de acuerdo. Si esa es una convención, la fecha no es la fecha del calendario. Nuestro calendario que tú tienes ahí en tu celular, no es la fecha. Claro que no. Pero nosotros nos sumamos igual, con un especial para festejar el día en el que el cielo y la tierra se unieron, ¿verdad? Y los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Es un momento en que el cielo y la tierra se unen. Entonces nosotros también celebramos y nos unimos a eso, pese a que no haya sido el día 25 de diciembre, el nacimiento del Salvador, Jesucristo el Señor. No, está cerrando diciembre, pero nosotros en lo espiritual tenemos que ir abriéndonos camino hacia lo que Dios enseña en su palabra. Y hoy, domingo 13 de diciembre, queremos hacer un llamado, y hablo en plural, queremos hacer un llamado, porque en representación del pastorado, del presbiterio pastoral de la CATE, queremos hacer un llamado a las familias de la CATE para dar un paso hacia algo que es absolutamente trascendente. Y es abrir una nueva temporada como Dios manda. ¿Qué significa esto? Es decirle al 2020 que se cierra un tiempo cronológico, pero nosotros que avanzamos como familia de Dios, como pueblo de Dios, nos proyectamos en lo espiritual hacia lo que no sabemos que pueda venir, pero con certeza de que Dios está al frente de su iglesia. Es algo demasiado profundo y no pretendo explicarlo hoy, pero estoy hablando de primicias. Voy a hablar de la fiesta de las primicias. Así como estás viendo ahora, ahí en esta imagen, honrar a Dios con nuestras primicias. Voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Es cerrar una temporada y abrir otra. Es cerrar un tiempo para abrir otro. En lo natural hay muchas cosas que suceden, pero tú y yo caminamos por fe, no por vista. Tú y yo le creemos a la palabra y te digo, este año 2020 es un año donde hemos visto la gloria de Dios. Por lo tanto, fíjate que yo pensaba esto y tomaba esto de Dios. Para algunas personas quieren olvidarse este año. Sí, ha sido difícil, pero sabes, ha sido un año donde yo he visto la gloria de Dios. La he visto, la he palpado, he oído testimonios, he visto a Dios moverse, he visto a Dios levantar a personas, he visto a Dios, he escuchado a hermanos míos decirme, pastor, durante este año yo he visto a Dios moverse como nunca antes lo vi moverse. Entonces yo no estoy tan seguro de tarjar un año, no, porque la palabra del Señor dice incluso que todas las cosas ayudan a bien para aquellos
que han sido llamados conforme a un propósito. Y hasta donde yo sé, tú y yo hemos sido llamados conforme a un propósito. Yo no soy fruto ni producto de la casualidad. Yo voy para adelante a lo que Dios determine. Yo sé que tú también. Entonces vamos a llamar a un tiempo especial a todas las familias. Nadie queda fuera de este tiempo. Quiero que por favor me acompañen con esta palabra que está allí en Éxodo, capítulo 13, 1 y 2. Porque esta es una idea de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, Dios habló a Moisés. Dios le habló a Moisés y dejó esta palabra como principio espiritual, enseñándole al pueblo. Conságrame, dijo Dios, todo primogénito, todo lo principal. Primogénito significa lo principal, lo primero, lo prioritario, lo pionero. Cualquiera que abre matriz, atención, todo lo que abra matriz, todo lo que abra un nuevo tiempo entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Y esto dice Dios, mío es. Esto es tan poderoso, queridos hermanos. Amada iglesia, esto es tan poderoso. Es un principio espiritual de Dios. La iglesia no transita en una dimensión natural. La iglesia del Señor transita en una dimensión sobrenatural. Y esto escapa a la lógica. Dios dice, lo primero es mío. Es mío. Y esto es muy profundo y tiene mucho sustento en la palabra. Dios llama a su pueblo a hacer lo que Dios mismo hizo. El versículo más famoso en la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al primogénito, al primero, al prioritario, al principal, Jesucristo el Señor. Dios ya lo hizo. El Señor acá, el Padre, no está pidiendo nada, sino lo que Él ya hizo. Entregar lo primero. Y Él pide que los suyos caminemos de la misma manera. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos movemos en esta palabra? Le decimos, Padre, tú tienes derecho legal sobre todo lo que me has dado, sobre todo. Al darte yo lo primero, al apartar para ti lo primero, lo principal, tú tienes derecho legal sobre todo lo que me has dado, sobre todo lo que yo soy. ¿Sabes cómo lo veo? Le abrimos la puerta al Padre. Él toma autoridad sobre todo lo que produce tu vida. Completa. Padre, tú tienes derecho legal sobre el primer, sobre lo principal de mi vigor. Ahí está, Señor. Ahí, en esos tiempos eran cosechas, eran animales. Ahí está, Señor. Lo primero de mi vigor, de mi esfuerzo, lo primero del talento, lo primero de la creatividad, lo primero de las oportunidades, son para ti, Padre. Tú eres dueño de todo eso. Wow, eso es, créeme, eso es iniciar un año diciéndole, Padre, glorioso, eterno Señor, poderoso, tú Señor que resguardas todas las cosas, tú que dices que no cae ni un pelo de mi cabeza sin que tú lo sepas, a ti, Señor, en quien yo he creído, tú dices que tomas derecho, posesión de todo por darte lo primero. Entonces, estás viendo cómo es de maravilloso este principio para caminarlo. Estamos llamando a toda la iglesia, a toda la catedral y a todas las familias desde hoy, domingo 13, para que nos preparemos. ¿A qué? Registra, por favor. Porque el primer día de la semana de un año no es el día lunes, es el día domingo. Y desde el domingo 3 al domingo 10 de enero, es decir, desde el primer domingo, desde el primer día al domingo siguiente, vamos a abrir toda una semana para caminar en esta palabra. Los grupos de crecimiento, vamos a trabajar en esa palabra. Desde este domingo en adelante vamos a caminar en esa palabra. Vamos a movernos todos como iglesia del Señor para ir en pos de esta palabra.
Y el primer domingo, el primer domingo del año, domingo 3 hasta el domingo 10, vamos a traer nuestras ofrendas. Vamos a ministrar la palabra. Vamos a declarar sobre el año 21 que vamos a caminar en un Dios, sobre la palabra del Padre que guarda, que sostiene. Vamos a caminar sobre sus promesas que se abrirán en esta primera semana del año. Gloria a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Se abrirá, créeme, se va a abrir una dimensión en el Espíritu, se va a abrir una dimensión en lo sobrenatural para que camines tú y tu casa, yo y la mía. Nosotros no nos restamos de esto. Junto a mi casa, mi esposa, mis hijas, durante años hemos estado caminando sobre esta palabra de las primicias. Porque Él es dueño y merece. Él tiene derecho legal sobre todo lo que somos y sobre todo lo que tenemos. Entonces, nuestro llamado es a que preparemos nuestras ofrendas representativas de cada hogar, cada casa. Todos nos vamos a mover en esta primera semana del año. Aparte algo especial, algo que represente lo primero. En otras oportunidades lo hemos hecho trayendo algunos bienes, resmas, artículos de determinada índole, etc. En esta oportunidad no lo haremos así. La palabra, las escrituras enseñan que para esta palabra de primicias no había mínimo ni había máximo. Entonces cada casa, cada uno de nosotros vamos a determinar cuál será nuestra ofrenda de primicias al Señor. En esta oportunidad, ofrenda en dinero, no en recursos, no en activos, no en elementos. Y ya le voy a explicar por qué. Porque dicho esto, ya también lo iremos planteando a la iglesia. No lo quiero plantear desde la necesidad, pero sí es necesario que usted lo sepa. Este año, por sentido común, usted puede entender que todo el desarrollo tecnológico ha habido una exigencia muy fuerte sobre todo el aparato técnico, todo el aparato cámaras. Mire, yo haría una lista muy larga y todas las personas técnicas que están acá me están mirando y saben de lo que estoy hablando. Pero este año ha habido una demanda, ha habido una presión muy fuerte sobre todo el activo técnico en este lugar. ¿Qué haremos? Toda esta ofrenda de primicias tendrá ese destino. Tendrá el destino de fortalecer toda el área técnica, audiovisual. La lista es larga, muy larga, y no se la voy a dar ahora. Ya iremos hablando de esto. Pero ese es el destino de esas ofrendas. Pero partimos diciendo que vamos a caminar por una palabra. No nos movemos por una necesidad, nos moveremos por una palabra. Amén. Así que, queridos hermanos, amada iglesia del Señor, dejamos planteado esto. De aquí marchamos hasta la primera semana de enero en nuestra fiesta de las primicias. Benditos somos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nos movemos por una palabra y esta palabra nos ha sostenido hasta aquí y esta palabra nos llevará por el año 21, independiente de las olas que se levanten por allí. Tú y yo estamos llamados a ser sostenidos y llevados por la fidelidad del Padre hacia adelante. En esta próxima temporada que se abre, en este nuevo tiempo, lo comenzaremos con las primicias al Señor. Es un privilegio, un gusto. Ha sido un regalo de Dios ver este año cómo la palabra ha fluido, cómo la palabra del Señor nos ha acompañado, cómo el Padre no nos ha dejado. Esto también forma parte, en mi opinión, de esta siembra de primer domingo del año, de este primer inicio de año. Yo mismo le digo al Señor siempre: Padre, que no nos falte tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre. La palabra no puede faltar.
la palabra del Señor tiene que estar siempre. Así que yo doy gracias a Dios por toda la cosecha que se ha levantado este año de predicadores abundantes. Gracias a Dios por eso. No sabes tú cómo nos alegramos. Es un motivo para festejar. Ya sabes, este 2020 que el Time le puso la crucecita, yo no estaría tan seguro de eso. Estamos viendo cómo Dios se está moviendo en forma poderosa. Así que dejo a nuestro querido Cristian Arcos, hijo, con la palabra hoy. La disfrutaremos. Muy buenos días, querida familia. Es una bendición poder compartir este domingo. Qué bendición estar nuevamente conectados. Te bendecimos, te damos gracias por el corazón dispuesto a la palabra, ¿no? A ser cuerpo, a ser parte, a pertenecer, a tener una identidad. No dejamos de darle gracias a Dios por cómo este tiempo ha sido de cosecha para muchos en casa, para la familia, para tener un tiempo de estar juntos, centrados y concentrados en la palabra. Lo hemos dicho domingos anteriores, a pesar de todas las limitancias que esto ha producido, este retroceso que nos ha sorprendido a algunos de nosotros, me bendice mucho saber que la palabra y el reino de Dios no retrocede. El reino de Dios no vuelve a fase 2, el reino de Dios avanza, y eso son siempre muy buenas noticias. Para mí es una bendición estar acá. Bendigo a mis pastores y a la gente que ha permitido, que me ha dado confianza para hacer esto, y pretendo honrar al Señor en esta mañana juntamente contigo. Así que vamos a partir esta mañana dándole gracias al Señor por lo que nos has dado. Bendito eres, Señor, te bendecimos. No queremos partir de otra manera, sino pidiéndole al Espíritu Santo que esté en este tiempo, en esta conversación, en esta exposición. Te rogamos, Espíritu de Dios, que nos hables, que nos lleves hacia el lugar que tú nos quieres llevar en esta mañana. Señor, rendimos hoy día nuestras voluntades, nuestros pensamientos. Apagamos toda distracción, Señor, que nos rodee, para centrarnos en ti, Señor, y en lo que quieras de nosotros en esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, les invito a que pueda tener su Biblia a mano, aquellos que están tomando notas, que tengan estos minutos para poder prepararse. Esta mañana vamos a hablar de el reinado de la gracia. Ese es el título de esta mañana, el reinado de la gracia. Desde hace algún tiempo, y soy absolutamente sincero con usted, he tenido una intriga, un acercamiento a poder vivir de mejor manera la gracia. Este concepto a veces tan mal entendido y a veces un absoluto misterio. Malentendido porque sabemos, usted y yo sabemos, que aparentemente vivimos en un tiempo más fácil del que vivieron nuestros antepasados, los personajes bíblicos, por ejemplo. Entonces es un concepto que pareciera a veces que lo usamos a nuestra conveniencia, ¿no? Cuando nos conviene, vivimos en el tiempo de la gracia. Tenemos más oportunidades o gozamos de más beneficios. Pero cuando no nos conviene tanto, pareciese también ser una medida no tan restrictiva, ¿no? Pareciera ser que nos da un poco más de holgura. Este reinado de la gracia, esta palabra tan utilizada, por ejemplo, algunos versículos que suelen rondar, ¿no? en nuestra predicación continua o como cristianos. El conocido Juan 1:17, ¿no? Pues por la ley, por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo trajo gracia y verdad. O por ejemplo, Efesios 2:8, también muy conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo recuerdo en mi adolescencia la misericordia del Señor atrayéndome, enamorándonos, porque Él lo hace, ¿no? No creo que nadie despierte de pronto al deseo de amar a Dios. Siento que Dios es el que hace mucho, mucho por acercarse a nosotros. Yo estaba en mi adolescencia y alguien me hizo un buen regalo. Recibí en mis manos un libro del pastor Dante Gebel, un pastor al cual admiro y reconozco que tiene una palabra del Señor. Y soy súper sincero con usted esta mañana, no me declaro el súper lector. Me encantaría ser mejor lector, de hecho.
Pero había algo especial en ese libro y había un deseo de encontrarse a Dios en cada uno de los capítulos. Recuerdo perfectamente uno de los capítulos que más me impactó y tiene que ver con el concepto de la gracia. Dice el pastor Dante Gebel que él fue invitado una vez a predicar a la iglesia de Hillsong, en Australia. Hillsong, cuando estaba pegando fuerte en todo el mundo, cuando todos cantábamos las canciones de Hillsong, cuando Hillsong realmente era el corazón de la alabanza en toda la iglesia. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Y resulta que dice el pastor que lo invitan a predicar a la iglesia de Hillsong en Australia y él estaba sentado ahí en una silla. Y de pronto saca su cuaderno y empieza a orarle al Espíritu Santo, a decirle, Señor, ¿de qué predicamos? ¿De qué hablamos? Y dice que escuchó la voz del Espíritu Santo que le dice, háblales de mi gracia. Y es sincero el pastor Dante porque él dice, Señor, mejor prediquemos de otra cosa, algo más profundo. ¿Por qué no predicamos de la unción? O prediquemos de la revelación de Jesucristo. Y el Espíritu Santo insistió, dice el pastor Dante, predícales de mi gracia es abundante. Y dice él que como a regañadientes, ¿no? Como luchando un poco contra la voluntad de Dios, dice, bueno, ya, sacó un par de cosas y sube. Y dice, el desafío fue tremendo porque una iglesia grande, con mucha gente, esa iglesia en donde la gente salta la alabanza como 1 metro arriba, es decir, que lo viven con intensidad. Entonces, fue un choque tremendo con él predicar de la gracia, iba a ser como un retroceso. Dice que después de 30 minutos, donde el Espíritu Santo ministró a esa gran iglesia y a él también, hubo un mover extraordinario de Dios, entendiendo el concepto básico de la gracia. Y dice, desde ese momento, nunca más volví a subestimar la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia del Señor, familia? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde caminamos? ¿Cómo opera? ¿Para qué sirve? ¿Cómo trabaja la gracia de Dios? ¿Cómo se hace fuerte la gracia de Dios en nuestras debilidades? Es el corazón del motivo por el cual estamos hablando esto esta mañana. Por favor, yo le pido que usted me pueda acompañar a el libro de Romanos. Vamos a caminar en algunos versículos específicos en el libro de Romanos, así que le pido que lo tenga abierto. Y vamos a partir por Romanos 5:14. Romanos 5:14. Yo le pido que preste especial atención a los detalles. Vamos a ir estableciendo un marco en donde vamos a ir trabajando. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Desde dónde? Desde Adán hasta Moisés. ¿Qué reinó? Reinó la muerte. Vamos a hablar de 3 personajes en estos 2 capítulos. Vamos a hablar de Adán, vamos a hablar de Moisés y vamos a hablar de Jesucristo. Partiendo por Romanos 5, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Luego, si nos saltamos al 5:21, Romanos 5:21, dice, para que así como el pecado reinó. ¿Quién reinó ahora? El pecado. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Si tuviésemos que trazar una línea de tiempo y tuviésemos que segmentarla en 3 bloques, el primero de ellos sería desde Adán hasta Moisés, desde Moisés hasta Jesucristo y de Jesucristo hasta nuestros tiempos y hasta que venga Él nuevamente por la iglesia. Dice Romanos, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Desde Moisés hasta Jesús reinó el pecado, dice el versículo 21. Para que así también como el pecado reinó para muerte, ahí está el límite, así también reine por la justicia para vida eterna, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Desde Moisés hasta Jesús reinó el pecado. ¿Por qué habla el apóstol Pablo de esto? ¿Qué sucedió desde Moisés hacia adelante? La ley de Moisés. Y el apóstol dice que durante el periodo de la ley reinó el pecado. Es interesante, lo vamos a ir destapando un poquito más adelante. Pero desde Jesucristo hacia adelante, desde Cristo hacia adelante, ¿qué debe reinar? La gracia. Por lo tanto, no es descabellado esta mañana decir que el reino de los cielos es un reino de gracia. Donde está reinando la gracia, reina Jesucristo. A mí me llama mucho la atención, porque
teniendo pequeños acercamientos hacia el reino de los cielos. Usted sabe que el reino de los cielos es una cuestión amplia, grande, inmedible, insondeable, profunda. Pero a mí me llama mucho la atención que de pronto el Señor tenga esta capacidad de síntesis y decirte, mira, todo este nuevo pacto, todo lo que yo vine a establecer, lo vamos a encerrar en un concepto, y eso se va a llamar gracia. El reinado de la gracia, para que la gracia reine. Qué linda es esa frase. Para que la gracia reine. Ahora bien, vamos poco a poco sacando algunas premisas de lo que estamos leyendo. Desde Moisés hasta Jesús reinó el pecado. Y nosotros tenemos el concepto de que vivir en la gracia significa vivir fuera de la esclavitud. Pero es interesante que la gracia de Dios también reine sobre nosotros. Nosotros hoy día no estamos bajo libertad absoluta. Nosotros hoy día no estamos bajo ninguna cobertura, ¿no? Haciendo lo que queremos. No es esa gracia barata, tirada como a libertinaje, que te permite hacer lo que tú quieres, porque hay un fondo suficiente de perdón para cubrirte. No importa ahora si fallo un poco, la ley del pecado ya no está sobre mí. Hoy día estoy bajo la gracia. Queridos hermanos, no hemos salido del pecado para entrar en la libertad absoluta. Hoy día usted y yo servimos a la gracia. Permítame decirlo de esta manera. Usted y yo somos esclavos de la gracia. Usted y yo cambiamos de amo. Cambiamos de la ley del pecado, de la esclavitud y de la muerte del pecado, al yugo de la gracia, de la bendita gracia del Señor. Bendita esclavitud en Cristo. Porque si usted no es esclavo de Cristo, usted es esclavo de sí mismo. Usted es esclavo del mundo, de Satanás. Usted es esclavo de sus pensamientos. Por lo tanto, la verdadera libertad no consiste en romper ataduras, sino en poner tu cabeza debajo del amo correcto. El amo correcto se llama Jesucristo el Señor. Entonces quiero ir construyendo en base a eso. Cristo debe reinar en la gracia. Cristo reina en la gracia sobre la iglesia. La iglesia está sometida a la ley de la gracia. Lo vamos a ir construyendo, pero me adelanto un poquito, perdóneme. Me emociona esto. ¿Puede decir conmigo esto? Estoy bajo el yugo de la gracia. ¿Lo puede decir ahí en casa? Estoy bajo el yugo de la gracia. Y suena contradictorio y hasta paradójico. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gracia sea un símil del yugo? Suena muy extraño. Así como un día estuvimos bajo la ley, bajo el peso de la ley, hoy día estamos bajo el peso de la gracia. La gracia de Dios es abundante para todos aquellos que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas. Hoy día la gracia de Dios se establece en todos aquellos que amamos al Señor Jesús. Y es un estilo de vida fantástico que lamentablemente poco conocemos. Los que estamos bajo la gracia, queridos hermanos, somos esclavos de ella. Servimos bajo la gracia. Somos siervos de la gracia. ¿Es acaso la gracia el libertinaje? Podemos desarrollar esa idea. ¿Es que acaso la gracia es el chipe libre? Es la libertad absoluta por cuanto tenemos un Dios que nos entiende, ¿no? Y que puede perdonar nuestros pecados. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, 1, 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo en palabras sencillas, perseveraremos en el pecado porque Dios nos perdona. Continuaremos dándole vida y rienda suelta a la vida pecaminosa por cuanto hay perdón al final del camino. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. Lo interesante aquí es la respuesta del apóstol Pablo. El argumento que dice, porque los muertos al pecado no pueden vivir en él. Los muertos al pecado no pueden vivir en él. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué está diciendo? El pecado no murió.
El esclavo del pecado murió. La solución no fue matar el pecado. La solución fue matar al pecador. Bendita sabiduría de Dios. Y resulta que cuando el pecado quiere venir a cobrar derecho legal sobre su esclavo, resulta que alguien sale a decirle, no, si se murió. Pobrecito, el caballero murió. Llegaste tarde. Cuando el pecado viene a cobrar derecho o autoridad legal sobre ti, resulta que tú moriste. Y bueno, va a tener que salir a buscar a otro. Va a tener que salir a encadenar a otro, porque tú ya moriste. ¿Cómo es eso? El argumento del apóstol Pablo es precioso. Lo hemos enseñado en otras veces, pero cobra sentido ahora. ¿Cuándo moriste? ¿Cuándo morí? Él mismo lo enseña. Él mismo lo desenvuelve de una manera increíble. Esto lo encontramos en Romanos 6, 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Moriste al pecado. Moriste a la ley del pecado sobre tu vida. Y esa es la sentencia más gloriosa. Esa es la victoria más extraordinaria que tienen todos los nacidos de nuevo. Que le pusieron el pie encima al yugo del pecado. Que ya no viven esclavizados a él. Hoy día estamos esclavizados a algo mayor, a la gracia bendita del Señor. ¿Cuándo moriste? ¿Cuándo morí yo al pecado? ¿Cuándo sucedió esto? Juntamente con Cristo. Cristo llevó tu pecado y el mío a la cruz. Pero no tan solo llevó tu pecado y el mío. Cristo te llevó a ti. Cristo me llevó a mí. Cargó con tu pecado, pero también te llevó a ti. Y me llevó a mí. Y fuimos crucificados juntamente con Él, según lo que acabamos de leer en Romanos. Es una verdad extraordinaria, tremenda, alucinante. Tú moriste al pecado, por eso no eres víctima de él. Por eso no tomas dominio de ti. Por eso no te zarandea cuando él quiere, porque el esclavo se murió. El esclavo le pertenece a otro. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ese es el primer argumento. ¿Por qué no estás bajo el pecado? Porque moriste a él. Pero el apóstol Pablo va un poquito más allá. Y eso lo encontramos en Romanos 6:14. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El primer argumento es que tú moriste al pecado mediante la crucifixión del Señor Jesús juntamente contigo. Pero no tan solo moriste al pecado, moriste a la ley. Aquí lo está diciendo. ¿Cómo moriste a la ley? Mediante la misma muerte de Jesús. Por lo tanto, la muerte de Jesús es un beneficio doble. Usted ya no le pertenece al pecado y usted ya no está bajo la ley. Y es una verdad demasiado grande para explicarla tan fácil. Usted ya no está bajo la ley. Usted y yo ya no pertenecemos a la letra, a la ley que mata y que condena. Usted y yo estamos en el glorioso reino de la gracia, del amado Hijo. Y eso significa una transformación absoluta, absoluta, muy profunda. Mediante la muerte del Señor Jesús fuimos librados del pecado. Mediante la misma muerte del Señor Jesús fuimos librados de la ley que también condenaba. Ahora bien, la pregunta es obvia. Si no estoy bajo el pecado, si no estoy bajo la ley, ¿quién me gobierna? ¿Bajo qué estoy? Esto lo encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos 7, 6. Ponga ojo, por favor, a esto. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. Ojo, se está refiriendo a la ley de Moisés. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos. Puede subrayar ahí, sirvamos. Porque esto viene a ponerle la guinda a todo lo que hemos hablado hasta ahora. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Si no le gusta la palabra régimen, cámbielo por gobierno.
bajo el gobierno nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este versículo viene a establecer lo que hemos estado hablando en estos minutos. No fuimos liberados para correr por la vida desencadenados, sino que ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Por eso tiene sentido que hayamos sido librados de la ley, porque hoy día estamos bajo otro régimen, el régimen del Espíritu Santo. Hoy día estamos bajo la guianza, aleluya, ya no de mandamientos, sino bajo una persona. ¿Quién es tu ley hoy día? No saliste de una ley para salir a la libertad. Estuviste en una ley del pecado y fuiste librado. Y ahora estamos en la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, mediante el Espíritu Santo. Hoy día no te rigen 613 mandamientos, ni tampoco los del Nuevo Testamento. ¿Sabes cuál es tu ley y la mía hoy día? El Espíritu Santo. La vida del Espíritu Santo rige mi vida y rige tu vida. La guianza, la soberanía del Espíritu Santo está sobre tu vida y sobre la mía. Y es el legado de la gracia más absoluto que tenemos. La guianza del Espíritu Santo. Ya no bajo el régimen viejo de la letra. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Se refiere con esto de régimen de la letra a la ley, ¿no? A la ley de Moisés. Mire qué curioso. Mire qué condenatorio. La ley de Dios es santa y es justa. Cuando la ley dice no matarás, no lo hace por capricho. Yo soy bendecido en no practicarlo. Cuando la ley me invita a no codiciar, yo soy bendecido en no hacerlo. Si el problema no lo tiene la ley es santa. El problema lo tengo yo, que soy pecador. Entonces, mire la dificultad. La ley que es externa a ti, que vive fuera de ti, los mandamientos que están fuera de ti, externos a ti tienen una demanda sobre ti. Y esa demanda sobre ti es imposible cumplirlas con las fuerzas del Espíritu, sino con tus propias fuerzas, con tu carne. Y es imposible, imagínate, memorizar 613 mandamientos y procurar cumplirlos. Es imposible para tu carne, es imposible. Mira el yugo, el peso que esto tiene. ¿Qué otra cosa pudiese desencadenar sino el fracaso, sino el volver a retornar siempre a lo mismo? ¿Cuántas veces yo, hermanos, procuré en mis fuerzas agradar al Señor y nada bueno resultó de ello? Nada bueno. Fue golpearse contra una roca constantemente. Y es quebranto tras quebranto tras quebranto. Es promesa tras promesa. Probablemente la época más dura de un cristiano es cuando llega a final de año, cuando tiene que hacer el balance de todo lo que sucedió y dice, quizás no me consagré tanto, quizás pude haber orado más, quizás pude haber resistido mejor la tentación, quizás pude haber luchado de mejor manera, me pude haber aferrado más a Dios. Usted sabe cuántas veces hemos pasado por eso. Usted y yo, los dos, todos juntos metidos en esto. ¿Cuántas veces hemos peleado en la carne, en la fuerza? En tu garra, tratando de agradar a Dios. Y es imposible. Bajo la ley es imposible. Bendito es el Señor, que la gracia es regida por el Espíritu Santo. Y es una persona, es la tercera persona de la deidad. Y mora dentro de ti. Y te guía y te corrige. No procura meterte a la fuerza pensamientos o leyes para que tú agrades a Dios. Paulatinamente te va conquistando, paulatinamente te va guiando, te va dando una ruta y un sendero donde vivir, donde corregir, donde avanzar. Ya no es un muro de leyes escritas para ir a quebrantarte y a lastimarte porque no puedes cumplirlas humanamente. Hoy día la ley está escrita en el corazón. Lo profetizó Ezequiel. Pondré en sus corazones de mi espíritu. Mi ley estará en sus corazones. Pondré un corazón de carne en medio del corazón de piedra. Es la esperanza más gloriosa de la iglesia. Entender que la solución ya no está en la capacidad que yo tenga para vivir el reino de los cielos, sino en el potencial que el Espíritu Santo tiene para desarrollar dentro de ti y dentro de mí. Este reino de gracia son buenas noticias. En la ley procuraba no mentir y terminaba mintiendo igual. En la ley procuraba no codiciar y no terminaba siendo igual. ¿O soy solo yo?
Es imposible, es imposible. Es imposible agradar a Dios desde la ley externa. Bendito es el Señor que viene a ser morada dentro de nosotros. Entonces, ¿estamos sin ley? No. ¿Quién es nuestra ley? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que guía nuestra vida. Mire lo que dice Romanos 8, 1 al 2. Romanos 8, 1 al 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es ley contra ley. Se entiende que no salimos a libertad absoluta. Se entiende que estamos bajo otra ley. Pero esta ley es buena. Pero esta ley trae bendición y beneficio. Esta ley me ancla, me ata a Jesucristo el Señor. Y esa esclavitud es positiva. Esa esclavitud es ganancia, no es pérdida. Mientras más cercano yo estoy al Señor Jesús, más feliz voy a ser en mi vida. Más pleno, más íntegro. Mientras más esté al corazón del Señor Jesús, mejor me va a ir. Mejor me voy a sentir conmigo mismo. Mi autoestima estará fundamentada en la roca. Mi identidad estará fundamentada en la roca. Mientras más pegado al corazón de Dios yo estoy, más ganancia hay para mi vida. Ley contra ley. La ley del Espíritu de vida anuló la ley del pecado. Estoy viviendo hoy día bajo una ley más abundante y que supera ampliamente la ley del pecado. ¿Hay una contradicción? ¿Es que la ley que Dios dijo del Antiguo Testamento se pisotea? No, hermanos. La ley es eterna y es santa, de hecho. El problema lo tenía yo. El problema lo teníamos nosotros. Pero hoy día la ley del Espíritu de vida me ha vivificado y habita dentro de nosotros. Está en el cuerpo de Cristo. Mora en ti y en mí. La ley del Espíritu de vida te ha hecho libre de la maldición y de la muerte del pecado. Bendito es el Señor por eso. Y ahora hemos llegado al corazón del mensaje. Hemos llegado al punto que quería tocar esta mañana. Al que creo que el Espíritu Santo nos está invitando en esta mañana. La vida del Espíritu. ¿Qué es la vida del Espíritu? Creo con alegría que paso a paso nos estamos acercando hacia la realidad del Espíritu Santo. Probablemente un tiempo fuimos desconocedores o vivimos en una especie de analfabetismo espiritual en donde aparentemente el Espíritu era una energía que caía sobre algunos y les hacía hablar, o el Espíritu venía y tomaba control de alguien a modo de posesión y así sucedían cosas. No sé si usted vivió o alcanzó a conocer esa parte del Evangelio en donde era como algo mágico. Era como que de pronto Dios decidía hacer algo y lo hacía a través de su Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la vida del Espíritu real? Esto me fascina y es una invitación para todos nosotros esta mañana. El Espíritu Santo es una persona. Y la vida del Espíritu es la vida más dinámica que el ser humano puede experimentar. En donde no está pegado a decretos de mandamientos. Examine esto conmigo, por favor. En el Antiguo Testamento, la manera en la que Dios tenía de desarrollar, de hablar con la gente, era a través de actividades, de mandamientos. Dios le dice a Abraham, toma tus cosas, toma tu esposa, sal de la tierra de tu parentela, muévete hasta donde yo te voy a decir que lo hagas. Dios sale a Noé y le dice, construye un arca, estas son las medidas, hácelo así, así y así. Dios sale al encuentro de muchos personajes bíblicos en el Antiguo Testamento y les da directamente directrices. Pero si usted se va al Nuevo Testamento, si usted se va al reinado de la gracia, resulta que pareciera que Dios guardó silencio.
Como que no vuelve a hablar Dios y decir, oye, hace esto. A mí me encantaría que alguna vez Dios me diga, oye, Cristian, hazlo así, así y así. Qué fantástico sería. Pero como que no pasa en el Nuevo Testamento. Como que no sucede. ¿Qué es lo que sucede en el Nuevo Testamento? Mire, acompáñeme. Hechos 16, del 6 al 10. Mire cómo funciona la ley del Espíritu en el Nuevo Testamento. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuraron ir a Macedonia, persuadidos de que Dios les había llamado para anunciarles el Evangelio. Hay una transición increíble de entre un decálogo de cosas que tú tienes que hacer y la vida del Espíritu intrínseca dentro de ti. El Espíritu Santo que mora dentro de ti, en esta vida abundante del Espíritu, de pronto pone el sentir de que tú camines por una vereda. Te da paz cuando estás transicionando por una decisión difícil. La vida del Espíritu es increíble. No tiene punto de comparación con guardar un listado de leyes. La vida del Espíritu es dinámica. Pablo entiende por el Espíritu lo que debe hacer y lo que no. Ya no hay una voz audible diciéndote y susurrándote cómo vas a hacer las cosas, cuándo y cómo, por qué. Ahora hay una intención del Espíritu dentro de nosotros. Hay un sentir espiritual dentro de nosotros. El Espíritu Santo que mora en la iglesia, que mora en ti y en mí, de pronto nos conecta con intenciones específicas. Y nos abanderamos por causas específicas, sin haber un acuerdo previo, sin haber una conversación previa. Eso lo hace el Espíritu Santo que mora dentro de ti y que mora dentro de mí. La intención del Espíritu en este tiempo es particular, única y específica. Contigo es única y específica, particular, singular. Lo que el Espíritu Santo a ti te habla probablemente no es lo mismo que está corrigiendo conmigo. Ya vamos a sincerar al final de en qué estamos cada uno de nosotros. Probablemente el Espíritu Santo a alguno de ustedes le diga, ¿sabes? Quiero que dejes de ver televisión. No es un mandato. No existía la tele en esa época. Quiero que dejes de ver televisión. Y uno a veces, que no entiende las cosas del Espíritu, y uno que es un predicador joven y no entiende del todo, uno cree que Dios le habla para el resto. No, te está hablando a ti. Yo no puedo hacer ley de lo que el Espíritu Santo me está hablando. Yo no puedo pararme aquí y decirte, no veas televisión, porque Dios me dijo que nadie la vea. Eso es volver a la ley. Eso es volver al legalismo. Probablemente a ti te pueda decir lo contrario. Quiero que veas televisión con tus hijos. De partida para que veas lo que están viendo. Y para que pases tiempo con ellos. El Espíritu Santo hoy día tiene una intención totalmente diferente entre lo que me dice a mí y lo que dice a ti. Probablemente a alguno de ustedes el Espíritu Santo le está diciendo, quiero que dejes de ganar los 2 pesos adicionales que estás ganando y te estás matando todo el fin de semana para que estés con tu familia. Probablemente el Espíritu Santo a alguno de ustedes está diciendo, hey, está bonito que hagas deporte los fines de semana, pero no te quiero todos los sábados fuera de casa. Quiero que acompañes a tu hijo a la escuela de fútbol. ¿Quién soy yo para frenar la voz del Espíritu Santo en tu vida? La sutileza del Espíritu Santo para enrielarte, para llevarte por un camino poco común, pero Él lo está haciendo. Cristian, quiero ser misionero en la China, quiero predicar el Evangelio de Dios. ¡Fantástico! Probablemente el Espíritu Santo te va a decir, bueno, me alegro, vamos hacia allá, pero quiero que partas por reconciliarte con tu hermano. Señor, pero yo quiero ir a China. Señor, pero yo quiero predicar el Evangelio en las naciones. Fantástico. Reconcíliate con tu papá, con tu mamá. Pídele perdón a tu esposa. La intención del Espíritu Santo hoy día es única y personal contigo y conmigo. A lo mejor el Espíritu Santo, alguno de nosotros nos está diciendo, vive más transparentemente. Derriba tus barreras, tus caretas. Sal del estado de bienestar completo y muéstrate como eres. Probablemente con alguno de nosotros
el Espíritu Santo esté viviendo un proceso de trabajo duro, de quebranto. Y no voy a hacer una ley de eso. No puedo decir esta mañana que todos nosotros necesitamos ser quebrantados y vivir en el... No puedo hacer eso. Porque estoy viviendo bajo el reinado de la gracia. Y el reinado de la gracia escapa absolutamente de la ley, escapa de la condenación, escapa del palo en la cabeza, del bibliazo. Vivir en la gracia de Dios no es libertinaje, pero no es libertad absoluta. No es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que Él quiere. Es estar esclavo, es estar encadenado al Espíritu de Dios. Eso es vivir en la gracia. Un día el Espíritu Santo va a tener un trato específico contigo y te quiere llevar por un camino porque quiere restaurarte. Probablemente hay 150 cosas que todavía no le agradan a Dios de ti. Pero ya no trabajamos por ley, ya no trabajamos por latigazo, ya no trabajamos por quebranto, por detención. Porque es tan pesado llevar toda la carga del cumplimiento, es tan difícil agradar a Dios, que prefiero quedarme a la orilla del camino, que prefiero dar pequeños pasos, que prefiero seguir sirviendo a Dios desde mi silla. Lo difícil que es no entender que Dios quiere que vivamos bajo la gracia. Lo difícil que es entender que muchos de nuestros hermanos que aman al Señor Jesús prefieran no vivir en la gracia, sino en la ley. Que ellos prefieran seguir aprendiéndose los mandamientos de memoria y no entender la vida del corazón, lo que está detrás de la ley, detrás del mandamiento. Pudiendo saberme la Biblia de memoria, puedo ser el arrogante más presuntuoso de todo el planeta. Estamos, querida familia de Dios, estamos bajo el reinado de la gracia. Estamos bajo el régimen del Espíritu Santo. Y esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Te quiero pedir que por favor me acompañes a Lucas capítulo 15, versículo 17 al 32. Lucas capítulo 15, 17 al 32. Acompáñame en la lectura, por favor. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase, mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabe? Aparentemente estamos hablando de una historia que refleja el tremendo amor de un padre por un hijo.
Y quiero ser sincero, si yo hubiese sido el padre, probablemente no hubiese matado nada. Probablemente hubiese estado esperando a ese hijo con una cara de 3 metros por su desobediencia. Y para que aprenda la lección de lo que significa salir de la casa del padre. Yo no sé si usted piensa igual que yo. Yo me hubiese quedado con el hijo mayor y le hubiese dado más atributos y más confianza. Pero a mí me llama mucho la atención que esta parábola cobre tanto sentido a la luz de entender la gracia esta mañana. ¿Por qué el padre hace fiesta por el que se despilfarró? ¿Por qué el padre sale a besar el cuello sucio del que anduvo entre cerdos? ¿Por qué no le permite decir su discurso preparado para que fuese aceptado de nuevo? Esto a mí me rompe directamente. Y esto a mí me habla de 2 posturas delante de la gracia de Dios. Nosotros esta mañana podemos tener 2 posturas delante de la gracia de Dios. Podemos ser como aquel que volvió sucio y perdido. Podemos ser como el que despilfarró todo lo que por heredad le pertenecía. Y volver simplemente al abrazo del Padre, sin herencia, pero bajo el techo y la cobija de tu Padre. O puedes ser el perfecto que jamás fracasó, que jamás se fue de lado, que siempre cumplió y siempre estuvo atento. Y a mí me llama la atención que aparentemente recibe más reconocimiento el que más se equivocó. Parece que el que más se equivocó, que el que perdió más tiempo, parece que es el que más premio tuvo. Cuando llega, le cambian la ropa, lo limpian, le ponen anillo, matan el becerro gordo, que le dejo un paréntesis ahí. Es Jesucristo el becerro gordo en esta historia. El elemento de la celebración del que el perdido haya vuelto a la casa es Jesucristo. Se lo dejo ahí. Y pareciera que el Padre premia a este que despilfarró y que malgastó todo. Y me llama mucho la atención el diálogo del hijo mayor cuando dice, yo siempre te he servido. Tantos años te sirvo, nunca habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito. Pero me mata la respuesta del papá, dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es entender la perspectiva dentro de la historia. El que nunca cometió el error, el que siempre estuvo a los pies de su padre, el que siempre fue servicial, en un momento olvidó que era hijo. En un momento malentendió y comenzó a vivir en el legalismo del Evangelio. Comenzó a vivir en el cumplimiento, en que soy mejor hijo porque cumplo mejor la ley de Dios. Soy mejor que mi hermano, soy mejor que el que entró por la puerta, pecador. Soy mejor que el que fracasó sentimentalmente. Yo soy mejor porque le achunté a la primera mi carrera y no tuve que partir de nuevo. El mayor comenzó a malentender y a despilfarrarse, comenzó a alejarse de la gracia, comenzó a alejarse del entender la plenitud y el amor del Padre, la comprensión de Él. No festejamos el libertinaje del menor, pero no podemos negar que hay amor y perdón para el que quiera volver. Hay restauración para el que quiere volver. Y nosotros a veces, seamos sinceros, nosotros a veces tomamos la actitud del mayor y andamos midiendo con nuestro termómetro de santidad a quienes son dignos y quienes no. A quienes recibimos y a quienes no. Qué triste es entender que le estás trabajando a una persona que es tu propio padre y tú no has entendido que eres dueño de todo. Tú no has entendido que cuando tú quieras puedes abrir la puerta del refrigerador y sacar el yogur y sacar la fruta. No necesitas pedirle permiso. Es tu Padre. Es una representación extraordinaria de vivir en el legalismo y de vivir en la gracia. Es extraordinaria la representación. Y cómo la gracia viene a vendar la herida, viene a levantar al pobre. La gracia viene a limpiar al que viene hediondo a comida de cerdos. ¿Sabe? La gracia ni siquiera le permitió decir su lindo discurso. Usted y yo cuando volvemos a Dios, ¿no? Y volvemos con un panorama armado de lo que tenemos que decir y hacer. Y tenemos nuestra respuesta. Y tenemos el motivo por el cual este año no fuimos tan buenos hijos. Sí, y el Padre sale a tu encuentro y te besa. Y no te deja decir tus palabras. No te deja. Porque te ama. El Espíritu Santo te ama.
me ama y está dispuesto a cubrir multitud de errores. Está dispuesto a cubrir mi fracaso. Queridos hermanos, a modo de conclusión, la gracia debe reinar sobre nosotros. La gracia debe reinar sobre la iglesia. Estamos viviendo en la maravillosa época del reinado de la gracia de Dios sobre la iglesia. ¿Y sabes cuál es mi temor? Que no lo entendamos. ¿Sabes cuál es mi temor? Que surfiemos estas dos corrientes, que a veces soy bastante legalista y procuro hacer bien las cosas por amor a la imagen o a la posición que tengo. Y a veces cuando me conviene, como que transito un poco por la gracia, ¿no? Porque en la gracia puedo encontrar perdón de aquellas cosas que sigo viciado. El riesgo de no creer que fuiste liberado del pecado. ¿Cuál es la diferencia? Porque hoy día estoy aparentemente esclavo del pecado todavía y batallo con él y lucho todos los días. Entonces, ¿es verdad lo que está diciendo Jesús? Es la capacidad de creer que no perteneces a la ley del pecado, que moriste al pecado. ¿Cómo va a cambiar esa perspectiva? Creyéndolo. O le creo a la palabra que Dios está diciendo, o sigo mi camino como si nada hubiese sucedido. Me preocupa el frenar del caminar. Me preocupa que sea tan grande la carga del pecado que algunos desistan y se detengan a la orilla del camino pensando que Dios ya no tiene para ellos perdón. Y no me confundas. No estoy hablando de la libertad, de que hagas lo que tú quieras porque Dios te va a perdonar siempre. Yo creo que estoy entendiendo o que estoy dando en el clavo esta mañana para que tu espíritu y el mío estén captando el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Es el equilibrio entre entender que Dios conoce tu aflicción, que vivió lo que tú viviste y que es un abogado delante del trono de Dios, pero no justifica tu actuar, no justifica tu caminar. El que pecó una vez y pecó por segunda vez debe ser regenerado. Debe comenzar a avanzar y a dar pasos. No se puede enredar en las espinas. No se puede enredar en su caminar para tropezarse. Me preocupa que en un tiempo como el que estamos viviendo, no tan solo por Catedral, sino la carga del Señor que ha puesto sobre la iglesia, sobre su iglesia. Me preocupa que a veces seamos demasiado legalistas. Que a veces tratemos de adaptar las cosas a nuestra perspectiva y no nos demos cuenta del reinado que está sobre nosotros. La gracia abundante del Señor. Dios ya te perdonó, ya te perdonó, ya te perdonó. Del pecado que practicas, ya te perdonó, no te detengas. No te detengas en la lastimosidad, en el quebranto. Sigue adelante, límpiate, sale de donde estás y continúa adelante porque la gracia se hace fuerte en tu debilidad. Pero no es un tiempo para detenerse. Estamos retrocediendo a fase 2. La gracia de Dios va a ser abundante en tu vida y en tu negocio. Y en tu casa y en tu provisión. La gracia de Dios va a ser abundante en tu debilidad. Es que el panorama ha cambiado. Es que las noticias van de mal en peor. ¿En qué reino estás, hermano? ¿Estás en la ley? ¿Donde vas a cosechar lo que sembraste? ¿Donde vas a vivir de la muerte del pecado que practicas? ¿O prefieres creer en la gracia de Dios? Y prefieres levantar tu cabeza y entender que Dios te va a amar y te va a perdonar. Y vas a seguir adelante. Tú eliges. Hay muchos todavía que prefieren vivir en la ley. Y la ley está vigente para el que quiera hacerse esclavo de ella. Pero la gracia también está vigente para que todo aquel que quiera esclavizarse al Señor Jesús y seguir sus pisadas y seguir su mensaje, su mandamiento. Bástate de mi gracia, iglesia. Bástate de mi gracia. Yo me hago fuerte en tu debilidad. Queridos hermanos, hemos preparado nuestro discurso y nos hemos acercado a la casa del Padre con toda un listado de cosas que decirle a Dios para agradarlo. Cuando de pronto, no sé si te ha pasado, pero Dios ni siquiera te permite pedir perdón cuando ya te abraza. ¿Cuántas veces yo me he acercado en quebranto delante de Dios y no he podido ni siquiera decir perdóname porque ya siento el amor de Dios, porque ya me abraza la misericordia? Yo no sé si lo has experimentado alguna vez, pero yo te invito a que lo vivas. Es delgada la línea, no es chipe libre. Pero cuando tú experimentas la misericordia de Dios, cuando Dios no te paga de acuerdo a tus pecados, cuando Dios no te ha pagado de acuerdo a tus iniquidades, tú comienzas a entender la gracia de Dios.
Y comienzas a caminar un camino fantástico, de abundancia, de no de estrechez, sino que de amplitud. Eso es vivir la vida del Espíritu hoy en día. Eso es tener la mente de Cristo hoy en día. El Padre corre a tu cuello, te abraza y te besa, porque eres hijo. Porque eres hijo. Antes que todos tus errores, antes que todos tus fracasos, tú eres hijo. Con aciertos, con desaciertos, tú eres hijo. Tú eres hijo, tú eres hijo. Y es el diablo el que mete la mentira. Es el diablo el que condiciona tu condición. El que limita como tú estés en este momento. ¿Qué tanto te va a amar Dios o no? Es el diablo. Eres tú mismo el que pone los límites. Es mi atadura al pecado y no a la gracia bendita de Dios. Y esta es mi pregunta hoy día en la mañana. ¿Dónde estás parado? ¿Estás parado a los pies de la cruz? ¿O estás en el trono de la gracia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás esta mañana? ¿Estás a los pies de la cruz llorando por tu pecado? ¿O estás parado en el trono de la gracia, siendo perdonado, siendo levantado? ¿Dónde estás esta mañana? Familia de Dios. Allí el Espíritu Santo que está en tu living, en tu dormitorio. Esta es la pregunta. ¿Dónde estás parado? ¿A dónde estás caminando? ¿Hacia dónde vas? Queremos cantar esta canción y vamos a orar al Señor para ser ministrados por el Espíritu Santo que gobierna en gracia sobre tu vida. Por favor, cantemos esta canción. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Aleluya. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. ¿Dónde estás parado esta mañana? ¿Dónde está tu fe esta mañana? Porque si en la ley tus obras te justificaban, en la gracia tu fe te va a salvar. Hay panoramas, hay malas noticias, hay decisiones que tomar en casa. Hay caminos que se abren y caminos que se cierran. Hay ambientes que influyen en la decisión. ¿Dónde estás parado esta mañana? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? Yo te invito a tomar la invitación de entrar al reino abundante de la gracia. Abundante de la gracia, donde en tu debilidad, en tu problema, la gracia de Dios se hace fuerte en tu vida. Donde las malas noticias golpean, pero no tanto. Sí, probablemente como el pródigo, hemos vuelto a los brazos del Padre, lleno de argumentos, lleno de discursos, lleno de palabrería. Y ninguno de nosotros vio venir el amor del Señor. Ninguno de nosotros vio venir el perdón del Señor. ¿Qué te detiene esta mañana, familia de Dios? ¿Qué te detiene esta mañana? ¿Un mal diagnóstico te detiene? ¿La escasez laboral te está deteniendo? ¿Qué te está frenando esta mañana? ¿La pérdida familiar? ¿El estrés? ¿La amargura? ¿La falta de sueño?
la falta de fe. ¿Dónde estás parado, familia de Dios? ¿Dónde estás parado? Yo te invito esta mañana a que le abras el corazón al Espíritu Santo y a través de la pantalla sé ministrado, que se enjugue toda lágrima esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo quiero declarar el gobierno de la gracia sobre tu casa. Yo quiero decretar el gobierno del Espíritu Santo sobre tu vida. Son buenas noticias. Hemos cambiado de cadenas, hemos cambiado de amo hacia una esclavitud positiva, hacia un régimen de bendición. Esta esclavitud va a hacer de ti una mejor persona. Entrar en el yugo de la gracia va a ser un detonante fantástico para tu vida. Vas a aprender a vivir libre de la culpa del pecado. Vas a aprender a vivir libre del peso del pecado. Hermano, yo lo deseo para ti. Te lo dice un pecador. Yo lo deseo para ti. No sigas peleando en tu fuerza. No sigas creyendo que por intelecto, que por garra, que por músculo vas a lograr agradar más a Dios. Aunque seas el mejor hijo o seas el peor, el amor de Dios te cubre. En buenas decisiones y en malas decisiones. ¿Cuándo Dios va a dejar de ser mejor o peor padre? Por cómo tú te portes. Te conviene portarte bien, pero no vamos a negar que Dios te ama y te contiene. No puedes negarlo. ¿Desde cuándo el Evangelio se trata de una carrera de éxito donde el que menos falla es el más aceptado? Conozco a muchos en la Biblia que fracasaron y profundo, y Dios los levantó. ¿Por qué tú no eres la excepción? ¿Por qué no lo podría hacer contigo, conmigo? ¿Por qué no? Entra en el reino de la gracia. Entra conmigo. Familia de Dios, entra conmigo en el reino de la gracia. Ya en este fin de año en donde nos acercamos a la rendición de las cuentas, como decía el pastor Cristian, Dios fue fiel y fue bueno. Donde otros ven calamidad y pérdida, nosotros hemos visto ganancia. Por el ojo de la gracia, familia, por el ojo de la gracia hemos alcanzado lo que no merecíamos. Bendita gracia de Dios, bendita gracia de Dios. Yo te invito, familia de Dios, a que entre en esta dimensión. Padre, oramos en esta mañana. Te bendecimos, te damos gracias. Dios, qué bendición entender, Dios, voluntariamente el ser subyugados a la gracia. Qué bendición hoy día es la libertad de la ley y del pecado. Qué bendición hoy día es caminar con la frente en alto. No porque seamos mejores hijos, sino porque el perdón nos alcanzó y nos golpeó en la puerta. Dios, qué bendición hoy día no correr en la carrera afanosa, Señor, de andar demostrando que somos mejores. Señor, qué bendición hoy día correr, Dios, al trono de la gracia y desnudar el corazón, Dios, desnudar lo que somos. Entendiendo que tenemos a uno en el cielo que nos comprende, que vivió las aflicciones que vivimos, y que en Él tenemos perdón de nuestros pecados. Qué bendición es hoy día entender que no soy víctima del pecado que practico, que hay libertad en el nombre de Jesús, de toda atadura demoníaca. La unción pudre toda cadena, todo yugo. No resiste el poder de Dios, no resiste la unción de Dios. Bendito eres, benditos somos, familia de Dios, iglesia de Dios. Benditos somos. Comencemos a correr con los pies de la gracia. Comencemos a avanzar lo que por miedo nunca avanzamos. Comencemos a correr lo que nunca corrimos. Porque ya está, nuestra mirada ya no está centrada en aquellas cosas que le desagradan a Dios. Hoy día nuestra mirada está centrada en Él. En Él. Y el Espíritu Santo, que tiene intenciones serias contigo, va a hacer paso a paso de ti la mejor versión de ti mismo. Paso a paso de ti, te va a ir convenciendo desde adentro, va a ir transformando tu vida y la va a renovar hacia un destino de gloria, porque te ama, porque me ama. Son buenas noticias las que hemos traído esta mañana. Buenas noticias del trono de Dios para todos aquellos que se quieren acercar. Amén. Terminamos cantando esta canción. Gloria a Dios. Vas al Dios
de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Amén, amén y amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Como cada domingo, tu palabra nos sorprende, nos bendice, nos aplica la sabiduría, la gracia, el poder, la unción, la verdad absoluta que eres tú. Y seguimos siendo iglesia. Quiero invitarles a que una vez más reciban ahí en su correo, en su WhatsApp, el resumen de esta preciosa palabra del Señor. También los altares familiares. No nos olvidemos, bendita palabra de cada altar familiar de cada semana que nos bendice de una forma extraordinaria. Bendito el Señor por eso. Y también recordarles, amados amigos, Iglesia del Señor, que nos juntamos el próximo domingo 20 de diciembre, una vez más a través de las pantallas de este canal de Catedral TV. ¿Por qué? Y junto con despedirme de ustedes, junto al equipo, porque seguimos siendo Iglesia del Señor. Abrazo fraterno, saludos cordiales, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones del Señor Jesucristo.